Continuamos con nuestra segunda entrevista. Tenemos la presencia de Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación e Información. Carlos Ochoa, buenos días. ¿Preparado para el Clásico? Totalmente confiados en que estos dos partidos, buenos días, van a ser del Emelec, el tetracampeón del país. Hombre, bastante fe. Pero por favor, yo creo que Emelec está en pleno ascenso en cuanto a juego. Barcelona tiene determinados problemas, parece que ha llegado a un estancamiento o a un límite. Y sobre todo creo que se va a vivir una gran fiesta del fútbol, más allá del resultado, hay que decirlo siempre. Se trata de un juego que más allá del resultado no le va a cambiar la vida a nadie, solo nos va a hacer un poquito más felices a los azules. Me preocupa un poco la contención, donde hay que poner bastante cuidado. Pero bueno, he querido comenzar con esta pregunta porque la siguiente pregunta tiene que ver casualmente con el periodismo deportivo. Y en el periodismo deportivo se dice que la Supercom se le está yendo un poquito la mano con las multas, a tal punto que un grupo de periodistas va a la Supercom y de forma simbólica van prácticamente casi sin ropa. Bueno, yo creo que hay que separar al periodismo deportivo de determinados elementos. No son todos, y en este aspecto en particular, vale la pena recordar que el lenguaje de las palabras devela de qué están hechas las personas. No es que se está generando una persecución contra el periodismo deportivo, se está sancionando a personas que utilizan un vocabulario que no está acorde con la franja en la que ellos desempeñan su programa. No voy a repetir lo que se dijo en el programa que generó el último proceso, pero mencionaban a la mujer como una mercancía que se podía adquirir con dinero. Es decir, pero este tema es algo recurrente en ese programa, pregunto. Es recurrente en ese programa, lo que evidencia que son violadores contumaces de la ley. Realmente me llama la atención el ruido que se ha generado en torno a este problema, porque no es el único medio que ha sido sancionado en cuanto a temas de farándula o temas de franja horaria. Han sucedido en otras ocasiones, no muchas, pero obviamente en este caso en particular se ha generado una serie de ruido mediático por parte de quienes herejes de ayer son los teólogos de hoy. Pero en ese sentido del ruido que menciona Carlos Ochoa, el tema es que se amplifica una versión y se construye percepciones de que la Supercom quiere controlar hasta ahora el pensamiento y la expresión. De ninguna manera, eso es un criterio totalmente equivocado. Lo que busca la ley es hacer respetar la franja horaria. Y les voy a poner un ejemplo de un hecho similar que se dio hace pocos meses. En el caso de Teleamazonas, recuerden ustedes que ellos tenían un programa de lucha libre al mediodía. Se les señaló que ese tipo de programa para esa franja horaria no era permitido y ellos se dieron cuenta de que era así y decidieron pasarlo a las 6 de la tarde, en un horario donde ya los familiares pueden verificar el tipo de programa que se está presentando. En este caso en particular, la obtención de ganancias en una empresa comunicacional es legal, pero el vocabulario que se utiliza para generar esa sintonía y ese rating debe de estar de acuerdo, primero con la franja horaria y segundo, debe respetar a la ciudadanía. ¿No hay un código de ética y respeto con la ciudadanía, dice Carlos Ochoa? Yo no sé. En algunos casos me refiero, pues no puedo hablar en general. Yo lo que estoy diciendo es que en este caso en particular no es que hay ni buenas ni malas palabras. Las palabras de por sí no son malas ni buenas. Lo que generan las palabras en un contexto adecuado es una finalidad adecuada. Y en un contexto inadecuado como este, genera o sirve para finalidades ilegítimas. Ahora, mencionaste el tema de Teleamazonas sobre un programa al mediodía de lucha libre que fue reubicado en la franja horaria. O sea, no se prohíbe el programa, lo que se dice es no está acorde con el horario, con la franja horaria por quien lo ve en ese momento, quien tiene acceso a ver ese programa. La pregunta es, ¿cómo se procesa este tipo de cosas? ¿Primero hay un llamado de atención, una advertencia o lo que hay la multa de inmediato? Esa es una falacia que se ha pretendido montar por parte de determinados medios
que buscan desprestigiar la superintendencia, buscan desprestigiar la ley, buscan desprestigiar al superintendente, bajo el criterio de que aplicamos sanciones draconianas. Nosotros, desde que se inició la superintendencia, y esto es interesante que lo conozca la ciudadanía, nos hemos reunido en innumerables ocasiones con los propietarios de los medios, con los gerentes de los medios, hemos dictado talleres en algunos de ellos. Con quien manejan los contenidos. Con quienes manejan los contenidos para de una manera pedagógica señalar cómo se debe generar el respeto a la ley. Cuando hablamos de medios, hablamos impresos, televisivos y radiales. Totalmente. Nuestra misión no es sancionar, nuestra misión es educar para prevenir. Y en esa tarea pedagógica hemos ido por todo el país señalando que esta ley, que es relativamente nueva, solamente busca algo. En un caso, respeto hacia las audiencias y en el otro, democratizar la palabra. Ya, si no me equivoco, ya son 3 años. El 15 de octubre del presente año, del 2013, asumimos este cargo frente al país. Y entonces decíamos, porque me gusta recordarlo, que venimos a actuar en favor de la sociedad, no en contra de los medios. A ver, analicemos la ley de comunicación, porque la ley de comunicación se la está analizando desde un punto, que es el tema de la opinión en los programas de opinión política, fundamentalmente, o opinión económica, que tiene que ver también con la política. Pero la ley de comunicación va más allá de eso, pero sin embargo la discusión se ha concentrado y se ha focalizado en esos temas, a tal punto que organismos internacionales hablan que tenemos tarea pendiente en el tema de la libertad de expresión. ¿Cuál es la evaluación que realmente hace Carlos Ochoa como el máximo representante de la Supercom en este sentido? Se genera una opinión mediática por parte de 3 o 4 medios que busca ser opinión pública. ¿Qué dice el 6º informe del Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas? Habla de 3 temas: linchamiento mediático, información de relevancia pública, y destaca que algunas de las normas no están de acuerdo o podrían no estar de acuerdo con lo que señala este organismo. En el caso del linchamiento mediático, destaca que están preocupados por lo grave de las sanciones. Recuerden ustedes que es algo que yo siempre he dicho que no está de acuerdo con mi criterio y que en algún momento podría presentar una reforma. Lo único que sanciona en caso de comprobarse el linchamiento mediático es disculpas públicas. En buen romance, eso establece la ley. Eso establece la ley. En buen romance, un medio de comunicación puede acabar con la honra de una persona y al siguiente día solamente decir, lo sentimos, pedimos disculpas. No creo que sea una sanción tan grave para un delito como el que estamos mencionando. En el caso de la información de relevancia pública se toma el caso del alcalde de la ciudad de Loja y del diario La Hora. Vale la pena destacar que el diario La Hora es un diario regional y nacional. Si el informe de un alcalde de una ciudad y el anuncio de lo que va a ser los próximos 365 días no es información de relevancia pública para la ciudad de Loja, que lo es. A ver, ahí aclaremos una cosa. En el tema de Loja, no es porque la información no salió en la circulación nacional, sino muy puntualmente en la ciudad de Loja o en la provincia de Loja. En la ciudad de Loja, exactamente. Y lo peor, el propio abogado defensor del medio dijo en la audiencia que no lo publicaban la información del municipio porque éste le adeudaba al medio, que al diario El Comercio, es decir, a la competencia, sí le habían pagado y que a ellos no. Que primero pague y que después se genera la información. A confesión de parte, relevo de prueba. Terminó siendo un mecanismo de cobranza. Correcto. Ok, ¿y el tercer elemento? El tercer elemento que mencionaba el diario es las personas de información. Y que dice que parte de los contenidos de la ley no se compaginan con los derechos civiles y políticos. ¿Cómo cuáles? Y estábamos señalando que el artículo 19 dice nadie podrá ser molestado. Todas, casi el 80% de lo que tiene la Carta de los Derechos Humanos está recogido en la ley. Especialmente el artículo 10,
que es prácticamente lo que nosotros señalamos el corazón de la ley de comunicación, que son las normas deontológicas referidas a la dignidad humana, abstenerse de realizar y difundir contenidos discriminatorios, respetar la honra y la reputación de las personas, respetar su intimidad personal y familiar. En el caso del ejercicio profesional, presupuestos de verificación, oportunidad, contextualización y algo que es muy importante, contrastación, porque debemos saber el otro punto de vista y en los casos de los que se genera la opinión pública, de dónde proviene esa opinión, qué era antes esa persona, a qué intereses representa, desde qué punto de vista habla. ¿Te puedo hacer una pregunta para poderlo cuantificar? Se habla de que las multas están afectando los patrimonios de los medios de comunicación. ¿Tenemos un análisis en términos de sumatoria de todas estas multas versus la totalidad de patrimonio? El año pasado, si mal no recuerdo, en una comparecencia que tuvimos en la Asamblea, emitimos una información en el sentido de que los activos declarados por los medios de comunicación superaban los 500 millones de dólares. En multas... El consolidado, ¿no? El consolidado, solo de ese año. Yeah. Las multas en estos 3 años no supera el $500,000 y muchas de ellas no han sido pagadas porque, como es una acción administrativa, ha sido recurrida ante el contencioso administrativo. O sea, se puede impugnar. Correcto. Ahora, vamos a la otra franja de la ley de comunicación, y con esto voy terminando, Carlos, en relación a que no solo es cuestión de los programas de opinión, política, económica, etcétera, etcétera, sino qué oportunidades brinda a los productores, a los artistas, a los actores en relación a eso. Se ha hablado mucho, se dice, se menciona, se da a entender a la ciudadanía que la superintendencia lo único que hace es sancionar medios, cuando la labor de la superintendencia en ese aspecto no llega ni siquiera al 10% de su actividad. Hemos hecho el primer concurso Conoce tu Ley, que el próximo mes de noviembre va a permitir a un estudiante ecuatoriano ir a Televisión Española durante 3 semanas. Tenemos la Ruta de la Alegría, que fue presentada en Manabí y en Esmeraldas para esos niños que obviamente han sufrido el embate de la naturaleza. Tenemos la Ciclorruta de la Comunicación, la plataforma digital 1x1, los encuentros entre artistas y medios para permitir que ellos tengan la oportunidad de ofrecer sus productos, Cine Barrial, Cabina 17, capacitación a periodistas. Es decir, la labor de la superintendencia desde el primer momento estuvo supeditada a generar una socialización de la ley. ¿Y qué acceso ha permitido a los productores independientes realmente? Porque, a ver, hecha la ley, hay un viejo dicho, echa la trampa. Y en estas cosas hay que también transparentar qué tanto acceso han tenido los productores independientes, no cercanos a la administración de algunos canales o de algunos medios de comunicación, sino realmente por mérito. Hemos hecho encuentros entre artistas, entre productores y medios de comunicación. Poníamos de acuerdo o poníamos en evidencia a quienes asistían a este tipo de encuentros que reunirse con 20 medios en un solo día le hubiera tomado a cualquier productor cerca de 2 años y teniendo contactos. Aquí llegaban a primera hora, conversaban con los principales canales locales y regionales para ofrecer sus productos. Hemos hecho varios de estos encuentros, estamos gestionando para el próximo mes de noviembre un encuentro entre SECREA y los grandes canales económicos de este país para que les ofrezcan producto intercultural. Es evidente en las radios, en los medios impresos, en los canales de televisión, las intervenciones de las pastillas interculturales que estamos viendo todos los días. Entonces, lo que se busca es permitir que esos sectores que antes no tenían la más mínima oportunidad de acceder a un medio de comunicación, hoy lo puedan hacer. Y eso es lo que se llama democratizar la palabra. Gracias, Carlos Ochoa. De entre tanta ruta que mencionaste, y permíteme tutearte porque nos conocemos ya a tiempo, falta una. ¿Cuál? La del clásico. La ruta del clásico. Sí, yo creo que esta rivalidad futbolística genera aspectos positivos. Es común en las familias que existan miembros tanto del Emelec como del Barcelona, y yo creo que en medio del problema cotidiano que se vive, poder tener la oportunidad de vivir un clásico, uno más de los tantos que se han vivido en una rivalidad que, reitero, es solamente deportiva, nos permite por un momento evadir la realidad y ver en la cancha y en el estadio, que va a ser sin duda también el más bonito del mundo porque está quedando maravilloso,
a un gran equipo y un gran encuentro. Suerte para los dos y como siempre, que gane el mejor, que al final sea el fútbol ecuatoriano. Carlos Ochoa, muchas gracias por estar aquí. Bueno, nosotros hemos terminado Pensamiento Crítico. Yo los espero el día jueves, como dije al inicio. Este programa es pregrabado por motivos de salud, pero en todo caso, lo que importa es que estamos cercanos a ustedes y el contenido. Un fuerte abrazo.